que son dos proteasas que van a cumplir el mismo efecto que C1R y C1S. C1R activa C1S, en este caso más 1 activa más 2, y más 2 escinde C4 y C2. Y las mismas fracciones, C4B y C2A, se van a adherir, en este caso, a lo que viene a ser la célula infectada. Entonces, tenemos claramente, ¿ya?, cómo es que va a permitirse la decisión del C4 y el C2 gracias a lo que viene a ser el efecto de C1S. Y el C1S prácticamente se ha activado tras una decisión previa a cargo del C1R, mientras que el C1Q viene a ser la fracción del complejo C1 unida a la porción cristalizable del anticuerpo, ¿sí?, como ven en el gráfico. El C1Q se va a unir a la región FC, no a la región de unión al antígeno, sino a la región FC. Ese análogo cumple el complejo de proteína ligadora de manosa con sus dos serimproteasas, más 1 y más 2. ¿Ok? Vayamos al siguiente paso. Hasta aquí se forman las convertasas C3, tanto de la vía alterna, clásica, y lo que viene a ser la vía de las lectinas. ¿Qué sucede en la escisión, en la formación de C3 convertasa? Se va a adherir otra proteína C3, ¿ya? Pero, en este caso, esta C3 va a volver a escindirse, ¿ya? Y lo que va a pasar es que se va a formar el complejo C3B, BB y C3B nuevamente. Este complejo C3B, BB y C3B nuevamente va a permitir el adaptar una convertasa denominada C5 convertasa. ¿Cómo es eso? Y es que van a haber factores que van a estabilizar la convertasa de C3 en la vía alterna, como es el caso de la properdina. La properdina tiene como objetivo estabilizar la C3 convertasa en la superficie del microbio y por tanto va a permitir que pueda unirse otro fragmento C3b y posteriormente el fragmento C5. A esa unión C3b, BB, C3b y C5 se le conoce como C5 convertasa. ¿Cuál es el objeto del C5 convertasa? Que pueda escindir factor C5 y liberar C5b y C5a. Aquí ya vamos viendo cómo es que se liberan dos potentes anafilotoxinas, C3A y C5A. ¿De acuerdo? Entonces, la formación de la C3 convertasa es el paso inicial. Posteriormente se acumula otra fracción C3b y va a permitir adaptar a la proteína C5. Esto va a estar estabilizado gracias a la properdina. La properdina particularmente es una proteína liberada por neutrófilos activados. También puede liberarse por ciertos macrófagos y células T. Y es un regulador positivo de la vía alterna. Hasta aquí el producto final es C5b y C5a. C5a, así como C3a, que se ha liberado previamente en la formación de C3 convertasas, son consideradas anafilotoxinas. Y las anafilotoxinas vienen a ser productos derivados de la activación del complemento que estimulan reacción inflamatoria. ¿Okay? En el caso de la vía clásica y la vía de las lectinas, el paso va a ser el mismo en realidad. Aquí ya no hay diferencias. El complejo C3 convertasa, pero de otra denominación, 4B2A en ambos casos, va a anclar al fragmento C3b, ¿ya?,
previa escisión del C3. Correcto, o sea, el C3 va a estar sometido a la convertasa C3, va a escindir en 3B y 3A, y el 3B se va a alojar. Quiere decir que la convertasa de C5 no va a ser 3B, BB y 3B, sino va a ser 4B, 2A y 3B, otra denominación, tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas. Y esto va a permitir acoplar el C5 como paso común en las tres vías y escindir C5B y C5A. Entonces, lo difícil en el entendimiento del complemento es simplemente tener en cuenta que la vía alterna es distinta en la formación de C3 convertasa que la clásica y las lectinas, ya que a partir de ahí son vías muy comunes con diferentes denominaciones, pero tienen como objeto las tres llegar a la formación de C5 convertasa, teniendo en cuenta que en el camino pueden liberarse anafilotoxinas, que son principalmente C3A y C5A, pero que en la vía clásica y también la de las lectinas se libera el C4A, que no está todavía claramente definido si tiene potencia de anafilotoxina como tal. ¿Ya? Entonces, la peculiaridad de estas convertasas es particularmente esta: poder formar estas C3 convertasas y C5 convertasas. Ahora, en el hecho de en el tema de las vías clásicas del complemento, ¿ya? Particularmente recordar que la activación se va a dar por una unión a un anticuerpo. Ese es otro punto diferente entre clásica, alterna y lectinas, que aquí participan anticuerpos, en las otras no. ¿De acuerdo? Vayamos a detalle. Vía alternativa, lugar a la proteólisis del C3, unión estable de su producto de escisión C3b, superficies microbianas, sin participación de anticuerpos. Se produce fácilmente en la superficie microbiana, pero no en las células de los mamíferos. Proteína C3, su peso, su concentración y su función. El C3b se une al microbio, donde funciona como opsonina y como componente de la C3 convertasa y de la C5 convertasa. El C3A, anafilotoxina, estimula inflamación. El factor B va a ser una serin-proteasa, la BB, que va a adherirse al C3B, y es esta serin-proteasa BB la que va a escindir a los fragmentos C3 y C5 posteriormente. El factor D es quien ha, en este caso, escindido el factor B previamente, y que ha permitido su unión hacia el C3B. O sea, factor D une a BB con C3B. Y properdina estabiliza la C3 convertasa para que se pueda dar la formación posterior de la C5 convertasa. Eso es en la vía alternativa. Aquí un poco más de detalle de la vía alternativa, ¿no? Cómo es que se va a formar, ¿no? La escisión espontánea primero del C3 en C3b y C3a, ¿ya? Va a hidrolizarse y posteriormente el C3b va a adherirse al microbio, pero previa estabilización. Pero ese es el factor D. El factor D permite que el C3b y el B se unan, ¿no? Y se estabilicen gracias a la properdina con una escisión del fragmento BA que sale y quedando el BB. Eso lleva a que se forme la C3 convertasa, C3BBB, y objetivo es escindir C3 y dejar C3B para liberar C3A. Todo este componente induce inflamación. Posteriormente el C3B, y el C3B va a acoplar al C5 y el C5 va a permitir también ser escindido para que el C5B quede en una vía común, porque acá a partir de eso vamos a ver la vía común de las tres vías, y el C5A también se libere. El objetivo de las tres vías es que se forme el C5B, tanto en alterna, clásica y lectinas. Ya vamos a ver por qué. También hay ejemplos de cómo es que el fragmento se va a volver inactivo, sobre todo porque va a carecer de una unión tioéster, ¿ya? Y va prácticamente a no poder ser útil en la activación del complemento. O sea, no todo el fragmento del C3, digamos que va a estar en una forma estable.
teniendo en cuenta que la escisión proteolítica de una cadena, que es la cadena alfa, como ven aquí, es la que va a llevar a convertir en una forma estable el C3 para poder adherirse al microbio, y en la otra forma el C3A para poder ser una anafilotoxina. ¿Qué sucede en la vía clásica, no? En la vía clásica hay un complejo o una proteína compleja llamada C1 que se va a unir a los dominios constantes de la cadena pesada de inmunoglobulina, de la IgG 2 o 3, para que pueda iniciar la activación del complemento. El complejo C1 tiene 3 subfragmentos, C1Q, C1R y C1S. El fragmento C1Q es el que va a permitir unirse a la porción de la fracción cristalizable del anticuerpo. El C1R es el que va a escindir al C1S y activarlo. Y el C1S es el que va a escindir C4 y C2, que son parte de la convertasa de C3. La fracción 4B es la que se une a la fracción 2A para formar convertasa de C3. ¿Ok? Acá no es C3B y BB, sino acá es C4B y C2A. Eso es vía clásica. La unión de anticuerpos a un antígeno multivalente, unión del complejo C1, la unión del C4 al C1Q, ¿ya? Asociado a la inmunoglobulina, pero la escisión del C4 se va a dar por la C1 complejo R y S, sobre todo la fracción S, que es la que va a escindir al C4 en fracción C4B y C4A. Aquí existe ilustrado C4A, que también tiene efecto de anafilotoxina, pero poco conocido. Posteriormente, el C2 sufre el mismo proceso, gracias al complejo C1RS. Gracias a la C1S es que se escinde el C2, solo que aquí lo que se libera es el fragmento 2B y el 2A se queda para unir la convertasa de C3. Posteriormente el paso es muy parecido a lo de la vía alterna, donde va a escindirse C3, se queda el C3B, como se ve aquí, y se libera el C3A. Posteriormente el mismo proceso sigue con el C5, trayendo como producto común C5B y C5A como anafilotoxina. En el caso de la vía clásica, se liberan 3 anafilotoxinas, C5A, C3A y C4A. La estructura del C1, la forma Q adherida a las regiones cristalizables de las cadenas pesadas inmunoglobulinas, aquí 2. La C1R y S serían proteasas ancladas al complejo total. ¿Ya? Tener en cuenta que depende mucho de la unión, por así decirlo, del C1 a las fracciones FC de las inmunoglobulinas, tanto M como G, para poder generar la activación del complemento, ¿no? Por ejemplo, la IgG soluble con porciones del FC no adyacentes o planas no activan complemento. La IgM unida al antígeno, en forma de grapa, como ven aquí, sí la activa. La Ig soluble, digamos que no va a permitir activarla. Y la IgG unida al antígeno sí se va a permitir activarla, ¿no? Quiere decir que las inmunoglobulinas, para que puedan activar a la vía clásica, necesitan estar unidas a un antígeno. En formas solubles, aisladas, por más que haya C1 cerca, no activan el complemento. En cambio, si están unidas al antígeno, ahí sí son reconocidas por el C1 y activan el complemento. En la vía de la lectina tenemos a la MBL o lectina ligadora de manosa, que va a ser un trímero, ¿no? Y donde va a tener cierto tipo de componentes que va a permitir también adherirse, ¿ya?, a la superficie, como son las ficolinas, que vendrían a ser la función del C1Q, mientras que las proteínas MASP serían los análogos del C1R y del C1S. Sobre todo las MASP son las más representativas, teniendo en cuenta que son las que van a permitir activarse entre sí y llevar a la escisión de los complejos C4 y C2. ¿Qué sucede con las
con las vías en común. Como vieron en el inicio, los fragmentos de C5 son escindidos y el C5b queda como una estructura común presta a poder formar un complejo importante en lo que es el complemento, conocido como complejo citolítico de ataque de membrana, un MAC. Y es que el C5b inicia el ensamblaje del MAC y a partir de ahí se une C6, aceptan C7, se inserta C8, ya en la membrana lipídica, se polimerizan y se une el C9, y por tanto el complejo MAC está incluido en lo que es C5b, C6, C7, C8 y la polimerización de lo que es el C9. Y eso lleva a que se dé este complejo de ataque de membrana citolítico. Estos son últimos pasos, por así decirlo, en las vías comunes, o mejor dicho, en la vía común de las tres vías. ¿Ya? Quiere decir que la vía clásica, alterna y de las lectinas sufren esta formación de este complejo de ataque del complemento y es el producto final, el cual, ¿no? A ver, cosas a tener en cuenta en esta formación de este complejo C5b-C9. Ya, hay contrarreguladores. Hay contrarreguladores que van a impedir o van a tratar de regular, digamos, a esta formación. Lo único llamativo de este C5b, C9 es que, por ejemplo, el C9 tiene que polimerizarse. O sea, es un poli-C9 en realidad. Y la estructura del C9 es homólogo a una perforina, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, la primera fase de las vías diferentes del complemento, alterna, clásica y lectinas, su objeto es inflamar, gracias a sus toxinas C5A, C3A, C4A. Después, la vía común consiste en que el C5b, un fragmento de la 5-convertasa, une al C6, C7, C8 y con la polimerización del C9 permite asociarse y formar un MAC, un complejo de ataque de membrana del complemento. Como vuelvo a repetir, este MAC tiene pues, gracias al C9, que tiene la similitud con una perforina, poder generar lisis celular. ¿Ya? Entonces, esta es parte de las funciones que cumple el complemento, ¿no? En la primera fase, donde hay vías diferentes, inflamar, y en la segunda, donde la vía es común, generar lisis. Son los principales efectos del complemento. Hay receptores del complemento, ya los hemos conocido en algunos casos, ¿no? El receptor tipo 1, tipo 2, tipo 3 y también tipo 4. Que hemos conocido es el receptor tipo 2, que lo presentan las células B, también conocido como CD21. ¿Ya? Pero los demás receptores, 1, 3 y 4, lo presentan principalmente fagocitos, ¿no? Fagocitos. Entonces, la importancia de conocer esto es que el complemento puede también servir para fagocitosis, porque fracciones del complemento pueden también servir como opsoninas y pueden permitir también fagocitar elementos llenos u ocupados por complemento. Hay reguladores del complemento. Por ejemplo, los más importantes son el inhibidor de C1 o C1 inhibidor. Lo que va a hacer es unirse a las proteasas del C1, que son R y S, y disociarlas del C1Q. Hay una enfermedad que tiene que ver con la participación del C1 inhibidor llamada angioedema hereditario, donde se van a dar precisamente alteraciones, ¿no?, de esta vía C1 y por tanto va a haber predisposición a lo que viene a ser angioedema por una deficiencia de este factor C1 inhibidor. Angioedema hereditario, o también conocido como edema angioneurótico hereditario. Hay otros reguladores. El factor I
O1 es una serina proteasa que escinde el C3b y el C4b usando el factor H, ¿no? Y también otros factores como lo es el factor MSP o cofactor de membrana para proteína, o el C4BP o proteína ligadora del C4, o el CR1. Y es que pueden haber también escisiones de los fragmentos que son partes de la C3 convertasa. Acuérdense que la C3 convertasa en la vía alterna usa el C3b y la C3 convertasa en la vía clásica y la vía lectina usa el C4b. Entonces el factor 1I puede escindir estos fragmentos e impedir la formación de la C3 convertasa. El factor H también puede participar en esa regulación, pero a diferencia del factor I, que va a escindir C3b y C4b, va a desplazar al factor BB. O sea, hace una acción opositoria al factor D de dado. Porque el factor D de dado lo que hacía era unía C3b y BB. En este caso el factor H lo desplaza al factor BB e impide precisamente que se forme la C3 convertasa. Y otra acción es que va a servir como cofactor del factor antes mencionado, que es el factor I. La proteína ligadora C4BP tiene también como acción unirse al C4b y desplazar al C2. Esto particularmente es en la vía clásica y la vía de las lectinas, ¿ya? Y también sirve como cofactor del factor I. El cofactor de membrana para la proteína, como sea como MCP o CD46, es un cofactor en la escisión del C3b y del C4b mediada por el factor I. O sea, para la escisión del factor I del C3b y C4b participa este cofactor. Por eso el nombre, ¿no? Cofactor de membrana para proteína, MCP o CD. Hay un factor denominado factor de aceleración de degradación, o DAF, y este participa particularmente en la vía clásica y lectina, desplazando el C2A del C4A del C4B. Eso es un efecto, haciendo que no forme la C3 convertasa, y también en la vía alterna puede desplazar al BB del C3B. En otras palabras, el DAF es un bloqueador de la C3 convertasa en las tres vías. Y en la vía común de las tres, alterna, clásica y lectinas, cuando ya se va a formar ese MAC, al justo polimerizarse el C9 con el C5b y C8, el CD59 puede bloquear esta unión del polímero C9 y evitar así la formación del MAC. Entonces también está descrito esto y es, digamos, considerado pues un factor regulador del complemento. Acá vamos a ver algunos gráficos de cómo se da eso. Por ejemplo, el C1 inhibidor lo que hace es impide que las serinproteasas C1R y C1S se acoplen al complejo C1. Al generar eso, no va a haber una capacidad del complejo C1 incompleto de escindir C4B, perdón, escindir C3B y factor B, y por tanto no va a escindir factor C3 y factor B, perdón, y por tanto vamos a poder formar la C3 convertasa de la vía alterna, de la vía clásica, perdón. Entonces no se va a poder dar la escisión de C4 y C2, ¿no? Acuérdense que la C1R y C1S son serinproteasas que van a escindir el factor C4 y C2 para formar las convertasas, ¿no? En la vía clásica y en la vía de las lectinas. Entonces el C1 inhibidor aleja a las serinproteasas del complejo C1 y al alejarlas pierde capacidad proteolítica este complejo C1 para poder formar 4B y 2A. El DAF es un bloqueador de las C3 convertasas, tanto para la vía clásica como las lectinas, como para la vía alterna. Aquí los ejemplos, ¿no? La C3 convertasa de la vía clásica y lectinas es la denominación C4B2A, y de la vía alterna es C3B y BB. ¿Qué hace el DAF? Se une al C4B, desplaza al 2A, y se une al C3B y desplaza al factor BB. Factor acelerador de degradación, o DAF. En el caso de lo que viene a ser la acción del MCP, ¿ya?
tiene que ver con la escisión, ¿no? Con la escisión de lo que viene a ser el factor I, ¿no? El factor I o 1 tiene que ver con una proteólisis del C3b e impedir que pueda, en este caso, unirse a la superficie celular. Entonces aquí va a participar el factor H, la proteína ligadora del C4, como cofactores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el factor I? Impide que la C3 se pueda proteolizar y por tanto no va a poder formar también las convertasas 3 y 5. Y aquí el efecto del CD59. ¿Qué hace? Hace una inhibición competitiva uniéndose a lo que es el polímero C5BC8 e impidiendo que se una el polímero de C9. Es un ejemplo del CD59. También hay otros tipos de reguladores donde se van a anclar otras proteínas como la proteína S que inhibe a nivel de C7 y también impide que pueda unirse el C8. O sea, hay muchos más reguladores. Este es el más conocido, el CD59, que impide la unión de C9 al C5BC8, pero también hay otro conocido como proteína S, que impide que el C5BC7 se una al C8 y por tanto no se va a llegar a dar tampoco el C9 a unirse después. Entonces tenemos inhibición de las formaciones de lo que viene a ser el MAC, el complejo de ataque citolítico del complemento. Funciones del complemento: opsonización y fagocitosis. Sus fracciones o fragmentos, como C3D, C3F, pueden ser marcadores de microbios y permitir que se puedan ser fagocitados. Estímulo de reacción inflamatoria, anafilotoxinas. Las más conocidas, C3A, C5A. Inductoras de inflamación, ¿por qué? Porque van a permitir reclutar y activar leucocitos y posteriormente van a permitir que haya una destrucción de microbios de parte de estos. C4A también participa, pero es menos conocida. Citólisis mediada por complemento, formación del polímero C5B, C9, acción homóloga a la perforina, C9 prácticamente atraviesa la bacteria y genera una lisis osmótica de la bacteria. Para esto tienen que darse los pasos finales del complemento. Bien, eso es todo concerniente a lo que es inmunidad humoral y sistema de complemento. No sé si tienen preguntas. Daril. Doctor, yo le quería preguntar si existen patologías y cómo pueden ser que bloqueen las vías del complemento. Ya. Tiene que ver con los reguladores, ¿no? Con el regulador C1 inhibidor, con el regulador CD59, con el factor I. ¿No? Por ejemplo, mencioné sobre el factor C1 inhibidor. El C1 inhibidor, por ejemplo, lo que hace es aleja las serin-proteasas C1R y C1S, y al alejar no va a permitir que se pueda dar la vía clásica del complemento. No va a escindirse el C4 ni el C2 y por tanto no puede haber capacidad del complemento de poder generar anafilotoxinas inductoras de inflamación, ¿no? Entonces, una de las características de esta patología es el angioedema, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Otra patología que puede tener que ver con reguladores, ¿ya? Es cuando no se expresan DAF y CD59, por ejemplo. ¿No? DAF, ¿qué cosa hace? Bloquea la formación de C3 convertasa. No permite que se estabilicen las C3 convertasas, las degrada, porque se une y desplaza a las fracciones del complemento que permiten la estabilización de C3 convertasa. Y CD59, ¿qué hace? Bloquea al C9 para ingresar al complejo C5BC9. Entonces, eso va a llevar a que haya hemólisis en los vasos sanguíneos. Hay una enfermedad conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna.
HPN, que tiene que ver también con hemólisis dentro del vaso sanguíneo. Y así pueden haber más ejemplos, ¿no? Así como pueden haber ejemplos por falta de reguladores, pueden también haber ejemplos de enfermedades por sobreactivación del complemento. Por ejemplo, en lupus se activa tanto el complemento que lo que sucede es se empieza a activar a sobremanera y las proteínas del complemento se empiezan a establecer en los tejidos y se alojan y se depositan en los tejidos, mientras que las anafilotoxinas se liberan y sirven como inductores de inflamación. Entonces, algo importante en lupus es que el complemento sérico, porque esas son proteínas de la sangre, disminuye en suero, pero aumenta en tejido. Y es algo importante porque cuando uno quiere valorar la actividad de un paciente con lupus, pide proteínas del complemento C3, C4 y están por el suelo, están bajas. En cambio, hace biopsia de riñón o biopsia de pulmón o biopsia de cualquier tejido y hace inmunofluorescencia y encuentra ahí todo el complemento. ¿Por qué? Porque el complemento se activó tanto que se consumió. ¿Por qué se consumió? Porque se dirigió del plasma al tejido que generó la inflamación. Entonces, puede servir el complemento porque puede ser medido, ojo. Las proteínas pueden ser medidas, las tenemos en la sangre. Y en algunos casos sirven como factores de apoyo al diagnóstico en ciertas enfermedades. El C3, el C4, el CH50 son marcadores para lupus, el C1 inhibidor, el C1Q son marcadores para edema angioneurótico o angioedema hereditario, que es lo mismo, entre otros. Sinadín cruzado. Doctor, con respecto a la vía clásica, tengo entendido que es de naturaleza adaptativa, ¿no? Lo que leí. La vía clásica es parte de la inmunidad adaptativa, sí, porque hay participación de cuerpos. Sí, Sí. ¿no? Pero aquí en el libro dice que hay una otra, o sea, se puede decir otra desviación, ¿no? Que lleva lo mismo, que sería la pentraxina, ¿no? Es una proteína soluble, ¿no? Del sistema inmunitario innato. Eh, ¿cómo, cómo afecta esto a la vía? Quisiera saber cómo es que lo afecta, ¿no? Porque nomás tengo grabado la vía clásica normal, ¿no? No sin la pentraxina. La vía clásica es la que involucra a lo que viene a ser el complejo C1, ¿no? Cuando se refieren a otros elementos, ¿no? Como pueden ser pentraxinas, ficolinas, pues puede referirse a lo que viene a ser las vías de la lectina, que son análogas, ¿no? La vía de la lectina es, digamos, prácticamente una copia de lo que viene a ser la vía clásica, ¿no? Solo lo único que diferencia es el estímulo, que son proteínas ligadoras de Manossas, ¿no? Pero para que pueda darse la vía clásica es obligado la participación de lo que viene a ser un anticuerpo, en este caso una inmunoglobulina asociada a lo que viene a ser el antígeno. Entonces va por esa parte. No, como decía que la proteína se une, ¿no? Al segmento C1Q, dice que continúa la vía clásica. En esa estaba mi duda. ¿Puedes repetir, por favor? Ah, o sea, la pentraxina se une al segmento C1Q, ¿no? Y de ahí continúa la vía clásica, ¿no? Que ya conoce ya, la que, la que, la que se conoce, ¿no? Pero como usted menciona que si está la vía, no, si está la pentraxina, se refiere a la vía lectina, ¿no? Pero como que dice, inicia la vía clásica también, cuando se une el segmento C1Q, pues por eso lo preguntaba. Uh-huh. No, la fantasía tiene que ver más con el tema de lo que viene a ser, digamos, otro tipo de vía, ¿no? O sea, para que pueda darse la vía clásica es
digamos, un requisito que se pueda manifestar a través de una inmunoglobulina, ¿no? Si no se da una inmunoglobulina, no se podría activar la vía. Lo que pasa es que también hay todavía ciertas dudas con respecto a cómo se van a dar o a qué rol cumplen las proteínas más con respecto a lo que vienen a ser las escisiones de los complementos en las vías de las lectinas. Si bien es cierto, está ilustrado eso, todavía hay ciertas dudas al respecto. Ya, doctor, gracias. Carrasco, Quipuscoa. Sí, doctor, hay una cosita que me parece que cuando estuvo hablando acerca de los reguladores, complemento, mencionó que había como una enfermedad que afectaba a uno de ellos, me parece que fue al del inhibidor del C1, no, bueno, me Ujú. parece que fue por ahí más o menos. ¿Podría explicar nuevamente? Creo que no puedo escuchar bien. La deficiencia del C1 inhibidor tiene que ver con el hecho de que cuando el C1 inhibidor tiene una función, que es alejar al C1R y al C1S del C1Q, ¿ya? ¿Qué cosa es el C1R y qué cosa es el C1S? Son serin-proteasas. Si es que las serin-proteasas están ancladas al C1Q, el complejo C1 es, digamos, viable, tiene sus funciones, que son degradar el C4 y el C2, ¿ya? Y si degradan el C4 y el C2, la vía continúa y luego se degrada el C3 y luego se degrada el C5. Entonces, la deficiencia de C1 inhibidor que se da en el edema angioneurótico consiste en el hecho de que no hay un regulador de este complejo C1. Por tanto, la C1R y la C1S todo el tiempo va a estar anclado al C1Q y va a estar activando el complemento a diestra y siniestra. Va a estar todo el tiempo activándose cuando hay algún estímulo y van a liberarse anafilotoxinas permanentemente. Entonces, la manifestación clínica, del edema angioneurótico es, como su término lo dice, angioedema, ¿no? Es extravasación de líquido, ¿no? Cierto grado de inflamación. La clínica incluye edema facial, edema de lengua, obstrucción laringea, dolor abdominal, ¿no? Es como un proceso alérgico, pero que en este caso no se da por histamina, sino se da por bradicinina, ¿ya? Entonces, se da porque el organismo carece de C1 inhibidor. El C1 inhibidor lo que hace es, una vez que el complemento se activó y frenó la respuesta junto con otros participantes, debe desintegrar al C1Q funcionalmente. Al C1, perdón, funcionalmente. Lo desintegra apartando las proteasas. Si una persona nace con deficiencia de C1 inhibidor, cada vez que tenga un estímulo y haya participación del complemento por vía clásica, no va a haber cómo frenar la acción del C1. ¿Por qué? Porque el C1R y el C1S todo el tiempo van a estar anclados al C1Q. Y por tanto va a haber activación del complemento a repetición. Y ahí el complemento se va a volver patológico, más bien. Esa sería la participación del C1 inhibidor en la fisiopatología de esta enfermedad, angioedema hereditario. Kaori Coral. Sí, doctor, quería preguntarle sobre la función del receptor del complemento 1, que había leído que es un regulador negativo. No, el receptor 2 es un regulador negativo. El receptor 1 tiene que ver con lo que es una acción fagocítica principalmente. El receptor 1 tiene que ver con fagocitosis. El receptor 2 de tipo 2B gamma es el regulador negativo de retroalimentación. El receptor 1, activador, inductor de fagocitosis, junto al receptor 2A y junto al receptor 2C. La diferencia entre estos tres, 1, 2A y 2C, son las células diana. El 1 y el 2, principalmente macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Mientras que el 2C, aparte de macrófagos y neutrófilos, son los NK. En cambio, el 2B, que lo poseen además de esas células mencionadas, los linfocitos B,
sirven como retroalimentadores o inhibidores porque poseen mitin. El 3A, toxicidad mediada por NK. El 3B, hay una fagocitosis ineficiente. Y son los 3 tipos de receptores de las IgG, ¿no? 1, 2 y 3. El 1 es fagocitosis principalmente. Doctor, ¿Sí? tengo otra pregunta de si el C1 inhibidor dicen que regula al complemento 1, ¿no? Pero también regula el factor 12. ¿A qué se refiere eso? El factor 12. Sí, lo había leído así. Tendría que revisarlo, la verdad. El factor 12 tiene que ver con lo que viene a ser la vía de la población, el factor de Hagemann. Entonces, hasta donde yo recuerdo, si es que bloquea o regula el factor 12, va a predisponer a lo que viene a ser ciertos cuadros también de extravasación, de hemólisis, ¿no? Pero tendría que revisar mejor a qué se refiere exclusivamente. Pero si se refiere al factor 12, 12 en romanos has leído, ¿no? Sí, 12 romanos. Si se refiere al factor 12 de la coagulación, el factor Hagen, tiene que ver con eso. Y doctor, ¿qué diferencia hay entre un inhibidor con un inactivador? Es que el inhibidor es transitorio, o sea, va a tener la posibilidad de bloquear, pero si se requiere va a poder nuevamente activarse. En cambio, el bloqueador ya va a frenar la respuesta por completo, por así decirlo, en un proceso, ¿no? Como tal. Tienen casi la misma acción, en realidad. El inhibidor puede cambiar de configuración, o sea, estar inhibiendo ahorita y luego si se requiere vuelta nuevamente disminuye porque se bloquea ese inhibidor y se vuelve a activar la respuesta, ¿no? El que bloquea ya frena la respuesta por completo. Rosy Bravo. Sí, doctor, usted mencionó antes que el lupus se podía dar por una inhibición de lo que es el factor, bueno, del receptor de FC gamma 2R, Ujú, pero también acá he leído en el libro que se puede dar por deficiencias de lo que es el complemento C1Q, C2 y C4. ¿Puede claro. ser por ambos o Para tienen lupus que relacionarse? hay muchas deficiencias que tienen que ver con el sistema inmune, no solamente es una, ¿no? El lupus es una enfermedad que se le conoce en la parte clínica como la enfermedad simuladora. ¿Por qué? Porque puede dar manifestaciones de infecciones, de cáncer, de tuberculosis, de cualquier cosa, ¿no? Menciono, por ejemplo, 15 síntomas de lupus, ¿ya? Baja de peso, fiebre, cefalea, derrame pleural, derrame pericárdico, inflamación renal conocida como nefritis, convulsiones, psicosis, accidentes cerebrovasculares, artritis, eritema malar en alas de mariposa, que es una lesión de la piel donde se pone roja. Puede haber hipertensión pulmonar. Entonces va a depender mucho del órgano que afecte, pero la base fisiopatológica del lupus es inflamación. O sea, si se da nefritis, significa porque hay inflamación en el glomerulonefritis. Si se da artritis, a nivel de la articulación. Si se da serositis, derrame pleural o pericárdico. Si se da a nivel del SNC, el paciente puede convulsionar, sufrir un infarto o un ACV. Si se da a nivel del miocardio, miocarditis y así. Entonces, la base fisiopatológica del lupus es inflamación. Entonces, todos los mecanismos inmunológicos que predispongan a inflamación son válidos. Por ejemplo, si es que tú tienes una carencia del receptor FC2B gamma, ¿no? El FC gamma R2B, que es un receptor inhibidor. Significa que cuando tú ya hayas frenado una respuesta inmune frente a un patógeno, no va a haber homeostasis. Y por tanto, el sistema inmune va a estar activándose una tras otra. ¿De acuerdo? Entonces va a haber inflamación. Tienes deficiencia del complemento, por ejemplo. Significa que cuando haya un estímulo y necesites participación del complemento, la participación de la fracción C3S4 va a ser alta. Por tanto, va a haber liberación de toxinas y la liberación de toxinas va a permitir que se consuma